Hola, bienvenidos a un video más de su profe Ascari. El tema de este video es clasificación de los números. Vamos a ver por qué es importante que nosotros sepamos clasificar a los números. En este video vamos a darnos cuenta de eso. Vamos a iniciar. Desde muy pequeño las matemáticas ocupan gran parte de nuestra vida cotidiana, siendo la base de una gran variedad de ciencias exactas. Hay grandes maestros y físicos que dicen que todo movimiento o todo pensamiento que nosotros hacemos conlleva una serie de operaciones matemáticas que son realizadas en nuestra mente de manera rápida, que a veces sin darnos cuenta las hacemos, como por ejemplo tratar de cruzar una calle. Uno tiene que ver los automóviles que vengan más cerca, medir la distancia en una fracción de segundo, ver la velocidad en la que ellos vienen y así nosotros determinar si podemos cruzar la calle o no. También, por ejemplo, si yo quiero determinar el trayecto más corto para llegar hacia un lugar, pues también hacemos una operación matemática de manera rápida, en fracción de segundos. Y pues también en el deporte, por ejemplo, cuando un jugador va a recibir la pelota, digamos, en el despeje de un portero, ese despeje que hace un movimiento parabólico, la persona que lo va a recibir hace una operación matemática en fracción de segundos y mide el punto donde va a caer el balón y la distancia que tiene que recorrer y la velocidad que tiene que imprimir para llegar a tiempo a recibir ese balón. De manera que es muy importante que nosotros tengamos pleno conocimiento de las matemáticas para poder determinar pues muchos trabajos. ¿Por qué es importante conocer los números? ¿Cómo se clasifican? ¿Qué tipos de números hay? Sabemos, por ejemplo, que existen los números negativos. Los números negativos tienen una diversa aplicación. Por ejemplo, en las finanzas, cuando determinamos un déficit monetario, una deuda o una disminución de capital. O, por ejemplo, también en la medida de la temperatura. Sabemos que la temperatura en grados centígrados, el cero se toma a partir del punto de congelación del agua. Pero sabemos que existen lugares donde la temperatura pues es muchísimo más baja que la temperatura de congelación del agua. Entonces ahí, para medir la temperatura en esas regiones, se utilizan números negativos. También, por ejemplo, si queremos medir la profundidad del mar con respecto de la altitud del aire, pues entonces ahí también estamos utilizando números negativos. También surgió en 1999 la polémica en torno al conteo del tiempo. ¿Por qué si estábamos en 1999 y el próximo año sería el año 2000, por qué se decía que estábamos entrando al siglo XXI? De la misma manera, Cristóbal Colón descubrió América en el año 1492, pero se dice que lo descubrió en el siglo XV. Entonces aquí, ¿por qué no hay una concordancia en lo que respecta a los años con los siglos? Si estábamos entrando al año 2000, se supone que deberíamos haber entrado o por entrar al siglo XX. Más sin embargo, estábamos entrando al siglo XXI. Estamos en el siglo XXI hoy. ¿Por qué si Cristóbal Colón descubrió América en el año 1492, por qué fue en el siglo XV? ¿Por qué no en el siglo XIV? Entonces ahí surgió la polémica, pero la respuesta es muy simple. Cuando empezaron a medir el tiempo en años y en siglos, en ese entonces no había una concepción del cero, no existía el cero. De ahí que el tiempo empezó a medirse a partir del año 1 y siglo 1. Por eso es que cuando pasamos al siglo XXI, estábamos pasando al año 2000. También un error que se comete por parte de nuestros alumnos en el nivel bachillerato, cuando le pedimos las raíces cuadradas de números negativos. Por ejemplo, la raíz cuadrada de -4. Es muy común que el alumno cometa ese error de relación de decir que si la raíz cuadrada de 4 es 2, la raíz cuadrada de -4 sería -2, cuando en realidad pues las raíces cuadradas de números negativos pues el resultado son números complejos. Entonces ahí es importante que el alumno conozca que existen una serie de números complejos. Entonces,
¿Cómo se han ido elaborando esta clasificación? Pues no es de ayer, ni de hace un mes, ni de hace años, sino que es a raíz de milenios, ¿sí? De miles de años, donde se ha logrado obtener un sistema de numeración donde se puede aplicar en todo el mundo. Sabemos que existieron civilizaciones que utilizaron sus propios sistemas de numeración, como los egipcios, como los mayas, como los babilonios, etcétera. Sabemos que, por ejemplo, eh, en la medición del tiempo en horas, minutos y segundos, se utiliza el método babilonio de conteo, que es el sistema sexagesimal. Pero ya cuando estamos manejando, por ejemplo, dinero, pues se utiliza el sistema decimal, que es el sistema que se adoptó universalmente. Entonces, ¿cómo quedaría la clasificación de números? Pues ya sabemos, existen los números reales y los números complejos. Los números complejos, como ya les dije anteriormente, conforman un grupo de cifras resultantes de la suma de un número real y de un número imaginario. Este número imaginario, Leonhard Euler en 1977, pues le otorgó a lo que es la raíz de -1 el nombre de la i, o sea, le asignó la letra i. Y los números reales, pues son aquellos donde se incluyen los números naturales, los enteros, los racionales, los irracionales y se representan con la letra R. Aquí podemos decir de una manera más burda, más general, que los números reales son todos aquellos que podemos encontrar en la recta numérica. Dentro de los números reales existen los números racionales y los números irracionales. Dentro de los racionales se pueden presentar tres ejemplos o tres distintas formas de números racionales. Primero, aquellos que tienen la forma a sobre b, o sea, de una fracción, que también pues de una fracción puede surgir un entero, y esas fracciones pues deben de tener dos números enteros, donde b debe ser siempre distinto de 0. Hay ejemplos, por ejemplo, aquí como señala 5 séptimos, 2 tercios, 1 octavo, 4 onceavos. Puede haber un ejemplo de una fracción donde al dividirme de un número entero, por ejemplo, el número 12 cuartos, que si yo divido 2 entre 4, pues me va a dar 3. La otra forma es cuando tienen una parte decimal finita, el 3.15, están los ejemplos, 4.25, 8.13, 2.375, etcétera, ¿sí? Todos esos números que les acabo de nombrar, que están en la diapositiva, tienen una parte decimal finita. Y la otra, pues, es que tengan un decimal infinito periódico. ¿Qué significa esto? Que tenga un número o un patrón de números que se repitan infinitamente. Aquí, por ejemplo, está el 0.33333, ¿sí? Y está el 2.6 con una rayita encima. ¿Qué significa esto? La rayita señala el número o el patrón de números que se repite constantemente, de manera que el 2.6 con la rayita encima pues equivale a 2.6666666. Y esos son lo que serían los racionales y los irracionales. Un número irracional es un número que no se puede escribir en forma de fracción y su parte decimal es infinita y no periódica, o sea, es infinita y no tiene repetición. Comandando esta clasificación de números irracionales, pues está el número pi, la raíz de 2, etc. Todos esos son números irracionales porque sabemos que el pi no es un número que su parte decimal sea finita o infinita periódica. Normalmente lo truncamos o lo redondeamos a 3.1416, pero no es su valor exacto. Dentro de los números racionales se encuentran los números enteros. Los números enteros son aquellos conformados por los números naturales, que ahorita vamos a ver su definición, y sus simétricos. ¿Qué significa simétrico? Pues es un número simétrico o un número es simétrico a otro cuando tienen el mismo valor posicional, pero de diferente signo. Y también está incluido el 0 y se representan con la letra Z. Por ejemplo, en este caso, un ejemplo de números simétricos pues podrían ser el 5 y el -5. Y dentro de los números enteros pues están los números naturales, que aquí viene la definición, pues son aquellos números que resultan o que me sirven para contar. Y estos comprenden los números enteros
y positivos. El 0 está dentro de los números enteros. No se toma como natural. Yo tengo ahí como que mi polémica de decir que el 0 debería estar dentro de los naturales. Vamos a ver unos ejemplos de cómo determinar cuando un número o es complejo, o es racional, o es irracional, o es racional entero, o es racional solamente racional, o es entero natural. Bueno, aquí yo tengo la raíz de menos 27. Si yo me voy a mi calculadora y saco la raíz cúbica de menos 27, su resultado me va a dar menos 3. Ojo, los números complejos comprenden solamente las raíces de números negativos. Entonces aquí el número raíz cúbica de menos 27 pues es menos 3, por lo que podemos determinar que la raíz cúbica de menos 27 está dentro de los racionales y está dentro de los enteros. No puede ser un número natural porque es un número negativo. Entonces solamente podemos incluirlo dentro de los racionales y de los enteros. Ahora vamos con el número E. El número de E, llamado número de Euler, es un número irracional cuyo valor es 2.71, 82, 81, 82, 84, 59, 04, 52, etc., ¿no? Entonces es un número cuyo valor es un 2 como la parte entera y un número decimal infinito y no periódico. De manera que el número de Euler lo vamos a ubicar dentro de los números irracionales. El otro caso es el número 3/5. Es el primer caso de números racionales porque 3/5 pues está en forma de fracción. Tanto el numerador como el denominador son números enteros, pero si yo divido 3/5, o sea 3 entre 5, me va a dar 0.6. De ahí pues que no puede ser ni entero, mucho menos natural, solamente es un número racional. Siguiente, el 14 séptimos. 14 séptimos pues es un número que se presenta como fracción, pero si yo lo divido, me va a dar como resultado 2. Entonces, el 14 séptimos es un número racional, es un número entero y es un número natural. Y luego está pues el caso de la raíz de menos 16, de la raíz cuadrada de menos 16. Al ser raíz cuadrada de un número negativo, automáticamente entra dentro de la clasificación de los complejos. Vamos a borrar. Vamos a analizar a continuación los siguientes números. Aquí tengo el 3.42 con la parte decimal con una rayita encima. Esto significa que esa parte decimal es infinita y periódica. ¿Qué significa esto? Que el 42 se repite infinitamente. De ahí que 3.42 con la rayita encima sería 3.42, 42, 42, 42, 42, etc., ¿no? Entonces este significa que el 3.42 periódico entra dentro de los racionales. No puede ser entero, mucho menos natural. La raíz de 3 entra dentro de los irracionales porque si yo encuentro, me va a dar 1.73, 20, 50, 80, etc. ¿Sí? Un número de decimales que no tiene fin y no tiene peridiosidad. Por lo tanto, es un número irracional. El número menos 5 entra dentro de los racionales y dentro de los enteros.
¿sí? No puede ser un número natural porque es negativo. Los naturales solamente aceptan números enteros positivos. Y allí es donde viene la contraparte, que es su simétrico, en este caso el 5. El 5 es simétrico de menos 5. El 5 entra dentro de los racionales, dentro de los enteros y dentro de los naturales. Y por último tenemos el número menos 3i. Recordemos que el término i o la letra i representa a la raíz cuadrada de menos 1. O sea que aquí sería menos 3 por la raíz cuadrada de menos 1. Por lo que al simple y sencillamente tener el número i, entra dentro de los números complejos. Pues con esta explicación esperemos que haya sido por parte mía lo más explícito posible y nos vemos en el próximo video. Cualquier duda o comentario me pueden hacer un comentario aquí mismo en este video o mandarme algún mensaje a mis redes sociales que aparecen a continuación. Esperemos que haya sido un buen video. Nos vemos la próxima. Échenle ganas.